Todo tranquilo, todo chilling. Mi gente don't know what the fuck's that I'm feeling. Tranquilo, we chilling. Mi gente don't know what the fuck's that I'm feeling. Bien, en esta ocasión nos encontramos con Vicente Muglia, periodista argentino de mucha trayectoria. Vicente, darte la bienvenida y las gracias por estar acá con nosotros. Un programa fresco, joven, con ganas de hacer prevalecer el juego y sobre todo charlar con los que saben y que nos eduquemos en ambas vías. En ese sentido, sin más preámbulo, quisiera que nos contaras un poco de tus inicios en la labor del periodismo, que nos repases un poco tu trayectoria para que te conozcamos más, un poco más a fondo. Bueno, hola para todos. Gracias por la invitación para charlar un ratito. A ver, bueno, mis inicios, hace mucho, fue hace bastante. Arranqué, bueno, lo que sería ya la parte profesional, porque estuve haciendo unas cosas de periodismo más de hobby, ¿no? Más para despuntar el vicio cuando era más chico, pero en lo profesional arranqué en el diario Deportivo Le de Argentina, aquí en el año 97, ya hace 23 años que estoy, bueno, en la redacción del diario. Arranqué por medio de una pasantía laboral, de un convenio que existía entre la escuela de periodismo donde yo estudié y el diario. El diario era muy nuevito porque Olé había aparecido, su primera publicación fue en el año 96, tenía solamente un año, era el único diario, y lo sigue siendo, el único diario deportivo en la Argentina. Entonces, bueno, para mí era una oportunidad muy importante esa pasantía porque tenía la posibilidad durante un año de trabajar en la redacción del diario y era muy importante porque era la posibilidad de comenzar a trabajar en algo que a mí me gusta mucho, que me gustaba mucho, me sigue gustando, pero que en ese momento deseaba con muchas ganas. Y bueno, por suerte tuve la posibilidad después de firmar un contrato ya de manera efectiva con Olé, y bueno, pasaron ya estos largos 23 años que bueno, estoy trabajando en la redacción. Así que comencé hace 23, tenía 20 años recién cumplidos cuando arranqué. La verdad que siempre es un honor, ¿no? Conversar con un referente del periodismo deportivo en la Argentina, un país futbolero, y preguntarle a Vicente, ¿no? ¿Cómo fue esa sensación en su primera entrevista, según lo que vi en sus redes sociales, al frente de Daniel Pasarela? ¿Cómo fue esa sensación, Vicente, en esa primera entrevista con un ídolo del balompié argentino? Sí, en ese momento todavía, sabes que no estaba trabajando en Olé. Yo había comenzado unos años antes, más precisamente en el año 90, bueno, esto fue en 97, en el año 93 yo tenía 16 años y con un amigo del barrio estábamos estudiando en el colegio secundario todavía, no habíamos empezado la carrera de periodismo, y con un amigo dijimos, ¿por qué no vamos a una radio para tener un programa radial, ¿no? Conducir un programa radial? Y fuimos a la radio, una radio de barrio, una radio, digamos, chica, que con poca llegada, pero para nosotros era, nada, la radio número uno. Y hablamos con el director y muy caraduras le dijimos, queremos tener un programa de radio. Yo tenía 16, mi amigo tenía 17, entonces el director nos miró y nos dijo, pero ¿ustedes tienen experiencia en la radio, siendo tan chicos? No, pero queremos tener un programa. Nos dijo, no, primero tienen que sumar un poco de experiencia, los voy a poner como cronistas en un programa de radio que conducía en ese momento una chica, un magazine, como se dice, y ustedes van a tirar las noticias deportivas. Después, si yo veo que andan bien, bueno, después hablamos de darles o no un programa. Y bueno, al poco tiempo, a los 6 meses, tuvimos nuestro propio programa los sábados a la noche, en el cual hablábamos de fútbol, y por esas casualidades, un tío, uno de mis tíos era fotógrafo en un canal de televisión, aquí en la Argentina, un canal muy famoso, Telefe,
Y me dice un día, ¿sabés que el domingo van a venir al canal los finalistas van a recrear la final del Mundial de 1978 entre Argentina y Holanda? Van a jugar un partidito 4 contra 4 en una cancha, digamos, de dimensiones más reducidas, para un programa que se llamaba Ritmo de la Noche. Entonces me dice, ¿me querés acompañar? Y yo le digo, sí, buenísimo, porque voy a poder ver a los jugadores de la selección argentina de ese Mundial 78. Esto fue en el año 93, 94. Y también venían desde Europa algunos futbolistas de aquella selección de Holanda. Entonces, bueno, para mí fue una experiencia inolvidable. Yo tenía 16, 17 años. Llevé mi grabador. Nunca había hecho una entrevista en mi vida, nunca le había hecho una nota a nadie relacionado con el deporte, y de repente, claro, yo veía ahí, estaba Daniel Pasarela, el Pato Firiol, nada, quizá uno de los mejores arqueros de la historia del fútbol argentino. Daniel Pasarela creo yo que es el mejor defensor de la historia del fútbol argentino, levantó la Copa del Mundo en 1978, además fue capitán. Y fue futbolista de la selección y después, obviamente, fue entrenador de la selección argentina, incluso en el Mundial de Francia de 1998. Y en un momento, bueno, claro, no había medios periodísticos, porque era un programa de televisión más de entretenimiento y demás. Y yo estaba detrás de cámara esperando verlos y bueno, mi tío me dio el empujoncito y me presenté ante Pasarela antes de que se fuera. Nada, le hice 3, 4 preguntas, muy mala, obviamente la entrevista, muy floja. Pero bueno, la recuerdo porque fue la primera vez que pude estar frente a frente a una personalidad encima muy importante del fútbol argentino, así que fue una linda experiencia. Vicente, ¿qué te lleva a hacer esa clase de periodismo que tú desarrollas, de análisis, de entender el juego, de compartirlo así, sabiendo que se hace tan poco? ¿Qué te lleva allá? El gusto, me gusta realmente, me apasiona todo lo que tiene que ver con el fútbol, pero sobre todo lo que tiene que ver con el análisis del juego. Es algo que me gusta cuando veo un partido, tratar de descubrir patrones de juego de ambos equipos, tratar de analizar con mayor profundidad cuál es la estrategia planteada por los entrenadores, cómo tratan de contrarrestar un poco las fortalezas del rival. Esas acciones, digamos, son las que intento ver a la hora de observar un partido. Y es como que con el tiempo, siempre me gustó, pero con el tiempo traté de ir perfeccionándome, capacitándome, tratando de saber mucho más del juego desde adentro. Esto es hablar con futbolistas, hablar con entrenadores sobre todo. Y bueno, creo que me fui dedicando cada vez más a esa faceta, ¿no? La del análisis táctico, analizar profundamente la búsqueda que tienen los equipos cuando van a jugar un partido. Realmente me apasiona mucho y me genera una adrenalina especial a la hora de comenzar un partido que tengo ganas de ver, intentar descifrar y detectar cuáles son las estrategias que llevan a cabo los dos equipos. Vicente, ¿cómo se hace para marcar, bueno, un mensaje más que nada para los periodistas jóvenes y los que estén iniciando? ¿Cómo marcar la diferencia en este mundo del periodismo deportivo más que nada? Mira, yo creo que hay 2 palabras que son muy importantes. Una es la pasión. Yo creo que te tiene que gustar mucho lo que haces para para intentar destacarte. Si no lo vivís con pasión, si no te gusta lo que estás haciendo, no lo hagas, porque es muy difícil que puedas alcanzar el éxito, ¿no? Después podemos evaluar y debatir qué es el éxito, pero yo creo que si querés intentar destacarte, primero te tiene que apasionar lo que haces. Eso por un lado. Y por el otro, que va de la mano con la pasión, es el trabajo, el esfuerzo, la dedicación. Si uno tiene pasión,
va a trabajar, va a esforzarse y va a dedicarse en lo que hace para ser mejor. En el caso del periodista, yo creo que es importante trabajar, esforzarse y capacitarse para ser un periodista sobre todo creíble, ¿no? Creo que vivimos una época en la que la desconfianza impera en todos los ámbitos y lograr ser un periodista creíble en esta época yo creo que es un logro extraordinario, es muy importante. Y para ser creíble hay que trabajar, hay que esforzarse, hay que dedicarse. ¿Por qué? Porque hay que ser riguroso cuando uno informa, da una información. Eh, Hay que tratar de agotar las instancias para tratar de chequear la noticia que uno va a publicar, porque uno es un intermediario entre esa noticia y el público, ¿no? Y si uno emite un mensaje equivocado, esa credibilidad que uno tiene se pierde y se fuma rápidamente. Entonces, una vez que uno logra una cierta credibilidad en aquellos lectores o espectadores, el público en general, hay que tratar siempre de esforzarse para mantenerla. Pero sin la pasión, que era lo que decía antes, eh, es muy difícil. ¿Qué significan para ti figuras como Dante Panzeri y Josep Guardiola? Yo creo que los podría comparar con un concepto, ¿no? Con una frase. Creo que los dos, en sus respectivas funciones y profesiones, han sido adelantados un poco a su época. Panzeri como periodista ha dejado una huella en el periodismo deportivo, no solo argentino, sino también sudamericano y latinoamericano. Un periodista con un conocimiento muy grande del juego, un adelantado a su época, un periodista que hoy uno lee artículos y hasta libros de Panzeri y tienen actualidad. Es increíble, pero yo a veces a mis alumnos en mis cursos les recomiendo una serie de libros y les pido que lean Panzeri porque van a aprender con un periodista que hace muchos años que ya no está, ¿no? Entre nosotros, falleció en el año 78, hace bastante. Pero así todo ha dejado Justo antes del Mundial, ¿no? Sí, ha dejado un legado muy importante en el periodismo, una manera de ser periodista muy específica, y creo que, bueno, justamente esa huella que ha dejado lo hace uno de los periodistas deportivos más influyentes y más importantes que hemos tenido. Con respecto a Guardiola, es una persona, en mi caso, bueno, soy un confeso admirador de su fútbol, de su estilo de juego, de su idea, de su propuesta futbolística, y también me parece que fue un adelantado, más que nada fue un gran innovador, ¿no? Y ese innovador vino de la mano de una revolución futbolística, porque yo creo que la última revolución en el mundo del fútbol que hemos tenido ha sido ese Barcelona de Guardiola. A veces uno dice, bueno, ¿qué fue lo que inventó Guardiola? Y quizá no es que inventó algo puntual, sino que en un mismo equipo Guardiola supo traer de diferentes épocas, de diferentes momentos de la historia del fútbol, algunos conceptos de juego que parecían olvidados, ¿no? En una época donde todos los equipos jugaban con un 9 de área, con un centrodelantero potente, de buen físico, cabeceador, de buen juego aéreo, para pivotear y aguantar la pelota y ser el finalizador de las acciones, de repente Guardiola trajo otra vez al mundo del fútbol el concepto del falso 9, que ya había existido en otro momento de la historia, pero que en ese momento en el cual él asumió en el Barcelona no estaba, digamos, de moda. Lo mismo con el sistema táctico, ¿no? En una época donde imperaba y dominaba el 4-4-2, de repente aparece ese Barcelona de Guardiola con un 4-3-3 que parecía que ya estaba olvidado, que había quedado en el tiempo. Ya a fines de principios de los 80 se había dejado de utilizar, salvo algunos equipos que lo habían utilizado, por ejemplo el Ajax de Van Gaal, con esos tres delanteros, con dos extremos, y a veces era un 9 de referencia o a veces un falso 9, pero el tema de la tenencia, de la posesión,
el tema de que no necesitabas para sobresalir un equipo con jugadores que dominaban desde lo físico, sino que acá dominaban desde lo mental, desde lo futbolístico, jugadores bajos que sin embargo no le podían sacar la pelota, Xavi, Iniesta, Messi. El hecho de salir jugando desde el fondo, de construir juego del fondo, es decir, generó, me parece a mí, una renovación futbolística, una revolución, si se quiere, tan grande que logró no solamente quedar en la historia por sus títulos en el Barcelona, por 14 títulos en 4 años, sino por una manera de jugar. Una manera de jugar que al ser exitosa fue copiada en todas partes del mundo, inclusive en algunos lugares donde parecía imposible que este estilo de juego pudiera explotar, y sin embargo lo logró. ¿Y qué sientes cuando escuchas a los detractores de Pep? Cuando dicen que no ha ganado una Champions sin el Barcelona, sin Messi. Hay un cocinero muy famoso en España que era Ferran Adrià, que ha sido hasta que cerró el restaurante, no sé cuántos años, el mejor restaurante del mundo. Sí. Yo a veces me gustan mucho estas frases cortas y me las hago mías y me las guardo, que me decía, tú te das cuenta cuando estás innovando enseguida, que es cuando la gente no te entiende. Y es esto, es normal, pero es que no te tiene que gustar, es que parece que alguien que no entienda esto, o sea, en vez de decir no me gusta, porque es normal, porque hay gustos para todo, yo te digo que se puede ganar jugando al fútbol de 3.000 maneras distintas, ¿no? Yo sé lo que me gusta, ¿no? A uno le gusta el asado argentino y al otro le gustará el pescado de no sé dónde. Sí. Y todo es bueno igual y tal. Yo te diría que hay gente que no es que no le guste, es que no lo entiende. No lo entiende por... ¿Cuándo nació, no, esa pasión por escribir y la idea, ¿no, de hacerle ese libro, ese primer libro que usted tiene hacia Gaby Milito? ¿Cómo nació esa idea de hacerle ese libro a Gaby y esa pasión, ¿no, por la escritura? Sí, fue en el año 2013. Bueno, a mí siempre me gustó mucho escribir, siempre, digamos, dentro de los medios del periodismo, el medio gráfico era el que más me atraía, el que más me seducía desde chico. Y bueno, lo que pasó en el caso del libro de Gaby Milito es que yo había vivido mucho la historia de Gaby Milito a lo largo de su carrera futbolística, porque cuando él arrancó en Independiente, allá por el año fines del 97, yo al poquito tiempo, a los pocos meses, comienzo por Olé a cubrir lo que era el día a día, ¿no?, del Club Atlético Independiente. Entonces, bueno, comencé a compartir muchas vivencias con Gaby Milito. Quiso el destino que en el año 2003, es decir, 5 años después, y luego de haber salido campeón con Independiente en aquel equipo del Tolo Gallego, en el 2002, Gaby Milito en el 2003 se va a jugar al fútbol europeo, se va a España, en Zaragoza. Y yo en el 2003 dejo Independiente también y paso a cubrir la información de Boca Juniors. Entonces, pese a la distancia, mantuvimos siempre un contacto y yo siempre fui muy conocedor de lo que era su historia futbolística, las lesiones que tuvo, el calvario que tuvo que vivir por esas operaciones en su rodilla, bueno, cuando se dio el pase al Barcelona, siempre mantuvimos un contacto. La casualidad que hizo que en el año 2011 yo volviera a Independiente, digamos, otra vez a cubrir la campaña de Independiente, y poco tiempo después él regresa al fútbol argentino otra vez a Independiente, con lo cual volvimos a coincidir ahí. En el año 2013 él ya se había retirado y me cuenta que se va a organizar un partido de homenaje, un partido de despedida en su honor en la cancha de Independiente para fin de año. Nada, en ese momento había una moda en el fútbol argentino de que algunos periodistas escribían biografías sobre determinadas personalidades del fútbol, y por esta pasión que yo tenía por escribir y porque conocía mucho su historia, le propuse: Gaby, ¿tenés ganas de que escriba tu biografía, un libro dedicado a vos? Claro, la primera respuesta de él fue que no creía que era merecedor de un libro, le parecía demasiado,
Así que bueno, tuve que convencerlo, ¿no? Insistirle un poco para que aceptara. Finalmente aceptó, escribí el libro en muy poco tiempo porque faltaban pocos meses para este partido y la idea era lanzar el libro junto con su partido homenaje. Así que bueno, hablé con mucha gente, muchos allegados a él, ex compañeros, ex entrenadores, su familia, amigos de la infancia. Y bueno, pude reconstruir algunas partes de su carrera futbolística que por ahí eran las que menos sabía, que eran pocas realmente, porque sabía mucho de su vida en el fútbol. Y bueno, obviamente un orgullo, una satisfacción cuando uno escribe un libro. Y me gustó mucho, fue una linda experiencia. Vicente, preguntarte por la selección argentina del 2002 de Bielsa, que fracasó en el Mundial. ¿Qué le pasó a esa selección desde el juego? Te lo pregunto porque era una selección de las que más me gustaba Argentina. Sí, esa selección argentina de Bielsa en las eliminatorias sudamericanas tuvo digamos, una campaña, hizo muy buena, muy buena. Fue muy superior a todos los rivales, clasificó al Mundial varias fechas antes de la finalización de las eliminatorias. Históricamente a la selección siempre solía costarle el tema de clasificar a los mundiales, y fue creo que la clasificación, el pasaje al mundial más fácil, o más rápido también de los últimos tiempos, ¿no? De la historia del fútbol argentino. Yo creo que la selección de Bielsa no llegó ni física ni futbolísticamente en su plenitud al Mundial. A veces ocurre eso, ¿no? Con algunos equipos. Llegan a su techo futbolístico quizá en un momento determinado, y por ahí ese momento determinado no coincide con la competición más importante. Entonces, ¿qué pasó? Argentina llega a ese Mundial con algunos futbolistas titulares lesionados en sus respectivos clubes, no llegan en su plenitud, en su mejor estado físico, en su mejor condición física. En el primer partido se lesiona incluso en el calentamiento previo Roberto Ayala, zaguero central titular de esa selección. Y me parece que se conjugaron varias cosas. Por un lado, ese bajón físico, por el otro, digamos, de la mano que quizá individualmente, en cuanto al nivel futbolístico, algunos jugadores no llegaban también en su mejor momento, como sí habían tenido quizás 6, 7 meses antes. Y también se dio un poco creo que también de mala suerte, ¿no? Que siempre influye un poco el azar en el fútbol, porque a mí me parece que Argentina, en el último partido frente a Suecia, que fue el partido que determinó su eliminación en primera ronda, hizo muchos méritos para ganar ese partido. Generó muchas situaciones de gol, estuvo muy cerca. El partido se jugaba prácticamente en los últimos 20 metros del campo, es decir, cerca del arquero sueco. Y a veces la pelota no quiere entrar. Bueno, Argentina generó muchísimas situaciones de gol en ese encuentro y finalmente se quedó eliminado en la primera ronda. Y fue una gran decepción, obviamente, porque creo que Argentina, en los papeles, por lo que había sido su etapa previa al Mundial, llegaba como uno de los principales favoritos. Entonces creo que fue un golpe muy duro. Siguiendo por esa misma línea, Vicente, para que nos des tu opinión, ¿no?, sobre el paso de Jorge Sampaoli al frente de la selección argentina y, bueno, el Mundial de Rusia, que no eran favoritos, pero hubieron cosas dentro del camerino que dijeron que ocasionó el mal juego en los octavos de final ante Francia y también en la fase de grupos, ¿no? Tu opinión sobre Sampaoli, ya que Sampaoli hasta el sol de hoy sigue siendo exitoso, lamentablemente no con su selección. La verdad es que Sampaoli creo que fue una gran decepción. En lo personal, a mí me gustaba en principio su designación al frente de la selección argentina. Yo había visto obviamente cómo había dirigido en Chile, no solamente en la selección, sino a nivel clubes, con aquel equipo que ganó la Copa Sudamericana
en un nivel muy alto, un entrenador muy ofensivo, con mucha intensidad, digamos, táctica y mental, ¿no? Que le pedía a sus dirigidos, y me parecía que era un perfil de técnico que podía funcionar en la selección. Por eso la decepción en mi caso fue muy, muy grande, porque realmente su paso por la selección argentina fue muy malo. Y no es solamente por un tema de haber quedado eliminado en los octavos de final frente a Francia, que finalmente fue el equipo campeón, sino porque creo que la gran deuda que tuvo es que nunca su selección pudo jugar bien, ¿no? Uno espera que un equipo funcione, después, bueno, obviamente, y que gane, pero el resultado a veces puede no darse, porque en un partido hay un montón de situaciones, ¿no? que pueden modificar el curso de un marcador. Pero en el caso puntual de Sampaoli en la selección argentina, no dejó nada desde el funcionamiento colectivo. Y eso creo que es por ahí la mayor decepción, porque después ganar o perder, Argentina no era candidato a ganar el Mundial, más allá de tener a Messi en el equipo. Pero no hacer rendir a la selección, a mí me dio la sensación, la impresión de su ciclo, que Sampaoli en la selección argentina no fue Sampaoli. Como que resignó sus ideales, dejó de lado su convicción futbolística, su idea de juego, para adecuarse a la idea de los futbolistas. Y yo creo que cuando pasa eso, por lo general no se logra, no se alcanza el éxito, porque si el entrenador, para convencer de su idea, para transmitir su idea a los futbolistas, que haya un compromiso de parte de los futbolistas con el modelo de juego del entrenador, el técnico tiene que tener mucha convicción. Ahora, ¿cómo hace un entrenador para convencer a un grupo de futbolistas de una idea cuando él no está convencido de esa idea? Y a mí me parece que justamente por adaptarse un poco al deseo de los futbolistas en cuanto a una manera de jugar diferente a la que él sentía, creo que ahí estuvo la principal falla de su ciclo. Después lo que pasó en el vestuario, es decir, de la puerta para adentro, a mí puntualmente no me interesa. Yo lo que hago es tratar de analizar lo que fue la selección argentina con Sampaoli como entrenador. Y para mí, como dije al principio, fue una decepción enorme. ¿Por qué figuras como Menotti y Bilardo polarizan tanto la opinión argentina? Si ambos campeones del mundo, ambos sacaron a su país y los llevaron a un campeonato mundial, ¿por qué? Por dos motivos. Primero, porque más allá de que puedan tener alguna semejanza en ciertas cosas, los separa el estilo futbolístico, la forma de entender el fútbol. Entonces, eso ya provoca una división, que no tiene nada de malo. Es decir, nosotros podemos ver el fútbol, vos de una manera y yo de otra, es decir, tener un gusto futbolístico, querer jugar de una forma y otra persona puede tener otra, y es respetable totalmente, porque no hay una sola manera de ganar. Si existiera una sola, todos jugarían de la misma forma, y no existe una fórmula secreta, ¿no? El problema es que esa dicotomía, esa polémica que existía entre Menotti y Bilardo en cuanto a la forma de ver el fútbol, el gran problema es que se produjo en la Argentina. Es un país que históricamente, y no solo con el fútbol, está acostumbrado a las antinomias, a que si hay un héroe, buscar un antihéroe, ¿no? Y ha pasado en la política, ha pasado en otros deportes, ha pasado en lo social. Entonces, ¿por qué no iba a pasar en algo tan popular, en algo tan masivo como es el fútbol, ¿no? Entonces quedó de un lado Menotti y del otro lado Bilardo, y en el medio, y esto potenció obviamente esta diferencia entre ambos, aparecieron periodistas que tomaron partido por uno y por otro. Entonces,
los periodistas de un lado comenzaron a bajar línea en favor de ese entrenador y en contra del otro, y del otro lado ocurrió lo mismo. Y así se fue generando obviamente una grieta muy grande con discusiones y chicanas que perduraron durante mucho tiempo y que a mí me parece que hoy es una discusión estéril, ¿no? Es una discusión ya que ha quedado arcaica, muy, muy vieja, es decir, hablar hoy, hacer un debate sobre Bilardo Menotti. Ha pasado mucho tiempo y me parece que no vale la pena involucrarse en una polémica que hoy te diría que no tiene razón de ser. Para la opinión de Vicente Muglia, ¿es Marcelo Gallardo el mejor entrenador argentino de la actualidad o qué opina usted? Sí, hay muy buenos entrenadores en el fútbol argentino. ¿Me preguntás específicamente en la Argentina o como entrenador argentino en general? Bueno, sí, en general, para usted, ¿quién es el mejor entrenador argentino de la actualidad? Sí, a ver, no tengo un indiscutido como el mejor entrenador argentino. Gallardo, obviamente, que es un entrenador que ha obtenido muy buenos resultados y que creo que lo más destacado es que Gallardo ha logrado que su equipo, en este caso River, juegue de la manera en que él quiere que juegue. Y eso es un gran mérito de parte del entrenador, porque es lo que hablábamos antes, cuando un entrenador tiene una convicción por una idea y logra transmitirla, yo creo que es una satisfacción muy grande para ese entrenador ver el compromiso que tiene el equipo por esa idea y cómo plasma en la cancha ese método y ese modelo de juego que tiene el entrenador en su cabeza. Por eso digo, me parece que Gallardo es un entrenador que también supo en estos años en River saber cómo reconstruir al equipo, porque en estos casi 6 años al frente de River Plate se fueron jugadores, llegaron otros, cambió de esquema, cambió de nombres, y sin embargo logró algo que es muy difícil, que River siempre con Gallardo fue un equipo competitivo, siempre estuvo a la altura, más allá de haber triunfado en algunos momentos y de no haber triunfado en otros. Pero es un equipo que siempre está a la altura de las circunstancias, siempre da pelea. Entonces eso es un mérito muy grande del entrenador. Yo creo que es un entrenador con mucho futuro, que ha marcado la diferencia, que ha tenido desde el pizarrón respuestas tácticas para diferentes momentos de partidos claves que ha tenido River en estos años, y me parece que tiene una proyección, obviamente, siendo un entrenador tan joven, una proyección muy importante para seguir consolidándose y creciendo todavía más en su profesión. A mí también hay que destacar el trabajo de 2 entrenadores argentinos que hace tiempo vienen dirigiendo en Europa, que son Diego Simeone por un lado y Mauricio Pochettino por el otro. Más allá de gustos futbolísticos y de estilos de juego, hay que reconocer, por ejemplo, en el Cholo Simeone, esta cosa que hablábamos recién de Gallardo, ¿no? Esta mentalidad, esta convicción, convencer al futbolista de vamos a jugar de esta manera y que el futbolista lo acepte y tenga el compromiso y se lo vea comprometido con esa idea, es un logro muy grande del entrenador. Y creo que Simeone tiene esa capacidad. Más allá después de que a uno le puede gustar más, le puede gustar menos la forma de jugar de su equipo, no hay por eso que dejar de valorar su capacidad como entrenador. Y lo mismo que Pochettino, también con un estilo diferente a Simeone, pero un entrenador que le supo llegar a sus jugadores, que ha hecho buenas campañas, un trabajo muy serio en los clubes donde ha estado, que ha promovido juveniles, que se ha visto a su equipo poniendo en aprietos a equipos que en la teoría son superiores, desde lo táctico, cómo le encontró la vuelta para complicar a rivales más difíciles. Pero sí, estamos hablando de 2 entrenadores que ya en Europa y en lo que es el fútbol de elite ya han probado su capacidad.
¿Conoces algo del fútbol panameño? Recién nos clasificamos ahora en el 2018 al Mundial de Rusia, somos un fútbol emergente. Preguntarte si conoces algo de acá, de nuestro fútbol, jugadores. Aquí en la Argentina, históricamente se ha conocido a Deli Valdés, ¿no? Porque ha sido como una especie Claro. de, como una especie de embajador, ¿no? Sí. De Panamá para el afuera. Exacto. Y en la Argentina, cuando nombramos a Panamá en lo que tiene que ver con el fútbol, lo primero que surge es el nombre de Deli Valdés. Bueno, vienen ahora de la experiencia de Américo Gallego, ¿no? Sí, correcto. Que por lo que sé, por lo que hemos visto desde Argentina, porque obviamente no llegan partidos, quizás los resúmenes de algún partido puntual, los goles cuando juega su selección, pero por lo que sabemos no ha sido un proceso muy positivo en cuanto al resultado. Ustedes sabrán mejor que yo. Pero a mí me parece lo que noto, porque esto lo he hablado con un integrante del cuerpo técnico del Tolo Gallego en Panamá, que el Disculpe, don fútbol en Vicente, Panamá, ¿será don Livio Contesoto? Liga, así es, así es. No, me contaba referencias sobre el fútbol panameño en el sentido de que hay un avance, en el que hay una proyección de mayor profesionalismo, de mayor rigurosidad, de ganas de crecer. Y eso obviamente es muy positivo, porque nosotros a nivel más sudamericano hemos visto ese crecimiento, por ejemplo, en Venezuela. Venezuela siempre había sido históricamente en las eliminatorias como la Cenicienta, ¿no? Que se le decía, el equipo al cual ya uno antes de enfrentarlo ya sabía que iba a ganar, y la pregunta era develar por cuántos goles de diferencia el equipo argentino iba a ganar. No el equipo argentino solamente, cualquier otro equipo sudamericano. Y Venezuela comenzó a realizar un trabajo muy serio, sobre todo en lo que son las divisiones formativas, en las divisiones juveniles, y ese proyecto a largo plazo comenzó a dar sus frutos, a tal punto que Venezuela comenzó a ser una selección respetada en Sudamérica. Ya no era aquel equipo al cual preguntábamos por cuántos goles iba a perder, sino que ahora había que preguntar si iba a perder o no. Entonces cambió la mentalidad de Venezuela y también cambió la forma de ver a Venezuela desde Argentina y desde los demás países sudamericanos. Yo creo que para el crecimiento de cualquier país, tanto en lo que tiene que ver con su liga como con su selección nacional, es muy importante el trabajo en las divisiones formativas, en la formación de los futbolistas, en las divisiones inferiores, en armar un proyecto a largo plazo y decir, señores, el presupuesto de un club tiene que destinar una cierta cantidad de dinero, un cierto porcentaje del presupuesto que maneja cada club, para mejorar y capacitar a los entrenadores que trabajan con los chicos, y también darles a los chicos más y mejores herramientas para que el día de mañana, cuando crezcan, cuando comiencen a competir, eleven el nivel de Panamá, tanto a nivel en lo que me refiero al fútbol de la liga, como a lo que es la selección nacional. Si no hay un buen trabajo desde la base, desde las divisiones formativas, es muy difícil pensar en un proyecto que no contemple ese sector tan especial, porque ese sector es el que después va a nutrir a los clubes y también va a nutrir a su selección. Entonces, para lograr una selección con aspiraciones, se precisa de una liga competitiva, seria, en la cual mande un proyecto que sea integral. Es decir, no que cada club se quiera salvar por sí mismo, sino que la idea es que todos los clubes puedan crecer en sus divisiones inferiores y empezar a sacar chicos con un buen trabajo formativo en lo futbolístico, en lo físico, en lo mental,
como para tener mayores aspiraciones el día de mañana. Yendo por esta misma línea, si recuerdas algo de algún pasaje de Julio Deli Valdés en el mundo del fútbol, pero sobre todo de su hermano, ¿no? Armando Deli Valdés, fallecido, quien triunfó en Argentinos Juniors. Si se recuerda todavía la figura de Armando Deli Valdés. Le decían Pelé, de cariño. Sí, tal cual, bueno, era el apodo que tenía. Claro, porque imagínate, en un país con tanta cultura y tradición futbolística como es la Argentina, era muy difícil que pudiera destacarse en algún equipo argentino un futbolista que viniera de Centroamérica, ¿no? Y no hubo muchos, es decir, fueron unas excepciones. Yo te podría nombrar, bueno, a Armando, a Deli Valdés, y te podría mencionar al hondureño Bennett, o Bennett, que también jugó en Argentinos Juniors, que también se destacó en Argentinos Juniors. Bueno, y Armando era un futbolista rápido, con gol, jugaba por las bandas, pero también sabía moverse por dentro, un futbolista muy inteligente, y que obviamente dejó su huella en el fútbol argentino, pero sobre todo en Argentinos Juniors, club donde más veces vistió su camiseta, ¿no? Para finalizar, me gustaría preguntarte, tú que has estudiado la historia y la evolución del fútbol y que has visto diferentes épocas bajo la lupa del análisis, ¿te parece que el fútbol actual es el más competitivo por todo esto de que la tecnología, la información que existe hoy en día, permite a los equipos más pequeños y más de achicar las diferencias? Sí, a ver, el fútbol a lo largo de la historia siempre ha evolucionado, ¿no? No ha frenado su evolución. Y yo creo que hoy la evolución del fútbol no está tan relacionada con un avance físico. Es decir, ¿cuánto más puede correr un futbolista de lo que corre hoy en día? No, creo que la evolución del fútbol pasa por lo cognitivo, por lo que tiene que ver por el conocimiento del futbolista, por la capacidad mental para aprovechar mejor las situaciones de los partidos. A mí me parece que más allá de los adelantos tecnológicos, porque el avance tecnológico obviamente empuja a esa evolución futbolística a nivel mundial, porque hoy hay tanta información, los entrenadores poseen tanta información del rival al que van a enfrentar, virtudes, defectos, hay mucho análisis de video, buscando fortalezas, debilidades. Después hay mucha información propia, por ejemplo, a través de los GPS, donde un entrenador puede medir, o un preparador físico, la capacidad de un futbolista con un montón de datos. ¿Cuántos kilómetros, metros recorre por partido? Que bueno, a veces eso no significa, algunos lo malinterpretan ese dato y entienden que si corrió mucho es porque jugó bien, y no siempre es así. Además, muchas veces no es así. Pero digo, más allá de esos datos, más allá de todo lo que proporciona al mundo del fútbol, el adelanto y el avance tecnológico, yo creo que la evolución en el fútbol tiene que ver, está estrechamente relacionada con la capacidad cognitiva del futbolista para saber interpretar los diferentes momentos de un partido y en función de esa correcta interpretación, tomar la mejor decisión posible. El futbolista en un campo de juego está permanentemente tomando decisiones. Entonces, un error en una toma de decisión puede equivaler a un gol del equipo rival. Si se profundiza en el conocimiento del juego a ese futbolista y se le dan herramientas para que pueda interpretar mejor el juego y definir, o mejor dicho, resolver de la mejor manera ante una situación en la que tiene que tomar una decisión, se va a reducir mucho más el margen de error. Y eso va a generar una evolución en el juego para tratar justamente de eso, de achicar la posibilidad de error de tu equipo. Entonces, si tenemos a un futbolista que está muy bien dotado desde el punto de vista técnico, que tiene una capacidad técnica para poder
controlar mejor la pelota en menos tiempo, en poder decidir más rápido, en poder meter un pase filtrado, en qué momento meterlo y cuándo jugar en corto y cuándo en largo. Un futbolista que tenga una precisión como para poder dar un pase de 40 o 50 metros y ser preciso y dársela al pie al compañero. Bueno, si juntamos la capacidad técnica aplicada al servicio, digamos, de la táctica y le sumamos una correcta interpretación del juego, es decir, saber qué pide la jugada para saber resolver, vamos a ir hacia una mayor especialización de cada puesto, de cada futbolista, y nos va a elevar, obviamente, el nivel tanto individual como colectivo de un equipo. Entonces, me parece que hoy hay muchos trabajos relacionados con lo cognitivo, con la neurociencia, por ejemplo, aplicada al fútbol, que me parece que son temas muy interesantes para abordar y para profundizar en ese aspecto, para que el futbolista se equivoque menos en la toma de decisiones, que es algo que está ocurriendo permanentemente en un partido de fútbol. Vicente, una de ñapa antes de cerrar. Fácil. ¿Maradona o Leo? La típica pregunta que, bueno, ¿viste lo que hablábamos recién sobre las dicotomías, ¿no?, que hay en el fútbol? Menotti o Bilardo. Bueno, pasa lo mismo en la política. Y hoy es Maradona o Messi. Y la verdad, es muy injusta la comparación, porque son épocas diferentes. El fútbol cambió. Era un fútbol muy distinto el de antes que el de ahora. Un ejemplo. Diego Maradona fue el futbolista, y esto es algo que lo pueden chequear en las estadísticas, el futbolista que mayor cantidad de infracciones recibió en la historia de los mundiales, en la historia de las Copas del Mundo. ¿Por qué? Porque Diego jugó en una etapa, en un momento del fútbol, en el cual no se protegía tanto al futbolista habilidoso. Había rivales que cometían 5, 6, 7 patadas a Maradona y recién en la séptima y la octava recibían una tarjeta amarilla. Hoy, desde que comenzó en la FIFA una movida relacionada con el fair play, ante una infracción ya el futbolista rival es amonestado. Es decir, al futbolista habilidoso que propone un mejor juego se lo protege mucho más que otra época. Entonces, las diferencias que existen de fútbol entre el que jugó Diego y el que jugó Leo hace que la comparación entre ambos sea injusta y que no sea rigurosa. Ahora, no es que no quiera contestarte la pregunta. Si vos me preguntás a mí por una cuestión de gusto, por una cuestión de empatía, de idolatría, y yo soy de Maradona, yo soy de Diego, es decir, porque Diego, yo creo que el fútbol como deporte, pero sobre todo como este efecto, digamos, sociológico que tiene, que llega a tanta gente, tiene algo, ¿no?, este deporte que hace que sea tan apasionante, donde haya tanta gente que viva pendiente, ¿no?, de su equipo, hay tanta pasión metida en el medio, que yo creo que un aspecto muy importante en el fútbol es emocionar, ¿no? Es cuando vos ves un partido y ves una jugada y te emociona, te llega hasta el fondo del, ¿no?, te toca tus fibras más íntimas, pero mirá la jugada que hizo, y esa cuestión de emocionarte por el fútbol es lo que lo hace más rico y lo que a veces diferencia a un jugador sobre otro. Y a mí, por un tema generacional, yo en el Mundial 86, donde yo Maradona tenía 9 años, y recuerdo ese Mundial mirándolo en la tele y no poder creer, digamos, para mí Maradona era un dios, ¿no?, que excedía el fútbol. A mí Maradona me emocionaba. Verlo jugar, yo creo que emocionalmente, para aquellos que lo vieron jugar y hoy ven a Messi,
Yo creo que emocionalmente Maradona, y esto lo dijo Valdano, Jorge Valdano, es imbatible. No tiene comparación, desde la emoción. ¿Sí? Obviamente que hay chicos que no lo vieron jugar a Maradona y ven a Messi y se emocionan con Messi. Pero si bien Messi para mí es el segundo mejor jugador que yo vi a lo largo de mi vida, y es un futbolista extraordinario, y no podría, digamos, achacarle nada, ni siquiera decir, no, pero no ganó un mundial con Argentina, no pasa por ahí. Messi es un futbolista bárbaro, pero nadie, ni siquiera Leo, en la historia del fútbol, al menos lo que yo vi, esta es mi opinión personal, nadie me llegó a emocionar como me ha emocionado Diego Maradona, de llorar, de alegría y también de tristeza. Dentro de la cancha yo no vi nada que me haya asombrado como me ha asombrado Diego Maradona. Benjamín, siento que para cerrar ahora sí, para Panamá, ¿no? Para Panamá, una voz autorizada del fútbol argentino, del periodismo deportivo argentino, la opinión de Vicente Muglia sobre la actualidad, ¿no? De Leo Messi, la noticia del momento, su opinión, ¿no? Don Vicente, sobre la actualidad del astro argentino. Sí, la verdad me parece una pena, una lástima, que una historia tan fuerte como la que ha sido la carrera de Messi en el Barcelona, termine de esta manera. No creo que sea el final merecido, ni para Messi, ni para el Barcelona. Y uno dice, bueno, pero no terminó la historia porque Messi va a seguir en el Barcelona. Pero ya que haya ocurrido esta situación en la que Messi haya intentado salir del Barcelona, aduciendo una regla, una cláusula en lo contractual, diciendo que ya no era feliz en el Barcelona, más allá de que hoy se quede o se vaya allá, es como que termina, digamos, manchando un poco toda esa histórica carrera de Messi y su relación tan estrecha con el Barça, el único equipo en el que ha jugado en toda su carrera. Me parece que lo imponente del protagonista y lo imponente del club merecían otro tipo de desenlace, y no una cuestión de me quedo porque si no me hacen juicio y para no estar involucrado en un litigio judicial con el club, voy a continuar un año más, el año que viene me voy. No sé, esa cuestión de me quedo pero no estoy conforme, y del otro lado vos te quedás con nosotros porque sí, por un tema de que no quiero que te vayas, me parece que es una novela, un culebrón que no se merecía ninguno de los dos, por la grandeza, ¿no? de Messi en el fútbol y por la grandeza que tiene también el Barcelona como club. Bueno, Vicente, ya finalizamos lo que fue esta charla. Esperamos que te haya agradado y sobre todo agradecerte enormemente por la oportunidad que nos has dado de conversar contigo un rato, de que nos hables tus experiencias, tus anécdotas, sobre todo tus perspectivas a nivel del juego. Y nada, un abrazo grande desde Panamá y muchísimas gracias nuevamente. No sé si Ipsio quiere despedirse. No, de verdad, Benjamín, tú que sabes que tú sí te vas guiando más por el lado del entrenador. Yo que sí me voy por el lado del periodismo, para mí es un honor el haber conversado con un referente y también en lo personal un ídolo, ¿no? De esta profesión como lo es el periodismo. Y ya sabes, don Vicente, que Panamá es su casa y lo esperamos por acá para darle un recibimiento como se lo merece, de verdad que sí. De parte de todo el equipo de Utopía Fútbol, muchas gracias. Bueno, el agradecido soy yo con ustedes, gracias a los dos por sus palabras, muy valiosas para mí. Obviamente, ojalá algún día se dé la oportunidad de poder conocer Panamá. Cuando pase todo esto, quizá, sería muy lindo si se puede dar. Y bueno, nada, agradecido, y siempre que sea para hablar del juego, para hablar de esto que nos apasiona, ya sea como futuros entrenadores, futuros periodistas, no importa, estamos todos en la misma, nos apasiona el fútbol, nos gusta mucho, y bueno, poder charlar sobre el juego siempre es bienvenido. Así que nada, les mando un abrazo y gracias a ustedes por esta charla.